Durante décadas, el desprecio hacia la novela romántica y erótica ha seguido el mismo patrón que ya conocieron otros géneros, hoy perfectamente legitimados. El género negro, por ejemplo, nació como literatura de consumo publicada en revistas pulp y nombres como Dashiell Hammett o Raymond Chandler no fueron recibidos en su momento como alta literatura, sino como narradores de historias criminales para lectores masivos, para el pueblo, para la plebe. Hoy Chandler está en el canon literario y El largo adiós se estudia como obra literaria de primer nivel. Lo mismo ocurre con el western. Durante años fue considerado un producto popular, casi mecánico. Sin embargo, autores como Cormac McCarthy, con Meridiano de Sangre, han llevado ese mismo territorio narrativo al reconocimiento crítico más exigente. ¿Y qué fue lo que cambió? No el material, que sigue siendo la violencia, el deseo, el conflicto y ciertos códigos literarios reconocibles, sino la mirada de la crítica. Es decir, el problema nunca fue el género, sino el prestigio que se le concedía. La novela romántica está hoy exactamente en ese punto en el que estuvieron el noir o el western. Es leída por masas de público, estructuralmente sólida, pero vigilada por un prejuicio que confunde popularidad con inferioridad y es menospreciada por los puristas. A la literatura romántica y erótica se le reprocha ser legible, despertar el deseo, vender demasiado y, sobre todo, que las mujeres la lean. Y ya sabemos que cuando algo lo leen muchas mujeres, enseguida aparece un señor a explicarnos que eso no puede ser literatura seria y que debemos llamarlo entretenimiento o evasión, como si la literatura hubiera nacido para aburrirnos. Me gustaría que fueran a decirle eso a Pedro Muñoz Seca, por poner un ejemplo. Pero es que además, la historia no les da la razón a estos críticos. Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, publicada en 1782, tiene seducción, deseo, manipulación y guerra sexual. Y hoy es considerada una de las primeras novelas psicológicas, una etiqueta muy bonita para definir una novela de cogedera, amor y engaño. Ahora viene el punto incómodo. ¿Quién escribe? La recepción del erotismo cambia de forma perceptible según el autor. Cuando el deseo lo escriben hombres, por ejemplo, Fanny Hill de John Cleland, publicada en 1748, la condenan como pornografía, sí, fue reprimida durante largo tiempo y aún así forma parte de la historia de la novela inglesa del siglo XVIII. Y Sade, por desagradable, extremo o ilegible que pueda llegar a ser para muchos, forma parte de un debate de alto nivel sobre el deseo, la violencia y la libertad. Podemos seguir. Gustave Flaubert con Madame Bovary, D.H. Lawrence con El amante de Lady Chatterley, Vladimir Nabokov con Lolita. Todos ellos son considerados parte de un canon literario de alta literatura. En cambio, el deseo que se articula desde una voz femenina contemporánea se exige que se justifique. Si es demasiado explícito, es comercial. Si busca placer, es evasivo. Si vende, es sospechoso. El resultado, ojo, y no pretendemos aquí entrar en la guerra de los sexos, es que el erotismo masculino se interpreta, mientras que el erotismo femenino se juzga. Ambos trabajan con el deseo, con el cuerpo y con la relación de poder que ha estado en el centro de la literatura desde sus orígenes. Entonces, yo creo que la pregunta no es si el deseo puede ser materia literaria. La pregunta es quién decidió que solo adquiere prestigio cuando lo escriben hombres. A la novela romántica se le reprocha tener estructura, convenciones, expectativas del lector, escenas obligadas, resolución emocional. ¡Qué horror! Hemos descubierto la técnica narrativa, como si la tragedia griega no tuviera reglas, ¿vale? Como si el soneto no fuera un molde en el que tienen que encajar cierto número de sílabas, como si la novela policial no viviera de pactos férreos con el lector, o como si el western, la épica o la comedia no funcionaran también por un reconocimiento, una variación y una cumplición de formas, si es que esa palabra existe. La novela romántica actual trabaja con la libertad de elección, la superación de obstáculos, el reconocimiento, el deseo y el desenlace. Y esto no es menos literario que la angustia existencial de un funcionario que mira por la ventana.
Te puede, a ti como lector, gustar más una que otra. Obviamente, en gustos no hay nada escrito, pero afirmar esto es alta cultura y esto no lo es una forma de decir de manera educada: lo que me gusta a mí cuenta como arte y lo que disfrutan los demás es diletante. Llamar pseudoliteratura a todo lo que no obedece al prestigio académico en realidad es una comodidad muy perezosa. ¿Hay mala novela romántica? Por supuesto que la hay, pero también hay mala novela histórica, hay mala novela política, hay mala novela de la Guerra Civil Española, mala novela experimental y novelas que son verdaderas porquerías que además han sido premiadas y aplaudidas por la crítica. Entonces, ¿cuándo pasa algo de ser literatura de segunda a canon? Cuando cambia el filtro, no cuando cambia el texto. Es decir, Pierre Bourdieu lo explica en su ensayo sobre la distinción. El valor cultural no es inherente a nada de lo que nos rodea, sino que se asigna dentro de un sistema de legitimación. Y es ese sistema en lo que lo popular suele empezar abajo, por definición, no por calidad. Voy a poner el último ejemplo. Charles Dickens escribía sus novelas en periódicos, por entregas, para un público amplio, un público poco educado, con cliffhangers, con un montón de lugares comunes, tipos reconocibles, situaciones recurrentes, oposiciones morales claras, el huérfano desvalido, el avaro, el benefactor inesperado, la ciudad hostil, la infancia explotada. Lo mismo que hoy se reprocha a la novela romántica, a la novela negra o a cualquier género que tenga lectores leales. Y aquí tenemos a Mayra de Gracia. Mayra de Gracia es una autora que ha tenido un enorme éxito editorial escribiendo literatura romántica. Una autora que no pide permiso a nadie y que no necesita apoyarse en nadie más que en sus lectores. Y con la que estamos hablando aquí en la Feria del Libro de Bogotá 2026, en el Pabellón de Panamá, vamos a hablar hoy de literatura femenina. Mayra, tu obra se inscribe en un género que tiene una tradición larguísima, pero una legitimación crítica desigual. Si tuvieras que situarte en esa genealogía que acabo de desgranar, ¿te sientes más heredera de la comedia romántica clásica de Austen, por ejemplo, o de una tradición más contemporánea vinculada a la cultura pop, a Wattpad o al fandom? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí hablando contigo, Mónica. Yo amo hablar de novela romántica, es demasiado interesante. Pero para responder tu primera pregunta, yo siento que yo sí me siento más influenciada por la cultura contemporánea, más moderna. Julia Quinn, Emily Henry, Elena Armas, son autoras realmente relativamente nuevas. Y toda esta influencia de cultura pop, de fandoms, de fanfictions, de todo esto es con lo que yo crecí y lo que me ha influenciado durante a lo largo de mi carrera para poder escribir. La novela romántica, como acabo de decir, trabaja con estructuras muy claras: encuentro, conflicto y resolución. Algunos críticos dicen que esto es una limitación. ¿Dónde está para ti el espacio de libertad creativa dentro de esta estructura? ¿En la voz? ¿En los personajes? ¿En el deseo de lo que se narra? Yo siento que en los personajes, porque yo siento que vivimos en una época muy privilegiada donde las mujeres podemos escribir sobre todo tipo de subgéneros dentro del romance. El romance es muy amplio, hay subgénero de romance paranormal, romance de comedia romántica, es aquel que yo escribo, romance de erótica, romance oscuro, tipo de mafia y así. Entonces siento que tenemos un catálogo amplio para poder escoger, pero yo sí siento que en los personajes, porque a mí me gusta escribir personajes, mujeres fuertes, preparadas, que siempre están como tratando de tomar las mejores decisiones en su vida profesional. Por eso yo siento que me guío por esa forma. Y también además en la voz, porque a mí me gusta que siempre que estoy narrando, por ejemplo, capítulos un poco más picantes, estoy narrándolo desde el placer de la mujer, para resaltar esa parte que usualmente la literatura es tomada de lado o considerada tabú o considerada no tomada en serio, básicamente. Has construido una serie que no es la del libro que traemos aquí hoy, pero tu serie es de Jaded Boys y dialoga con el universo de las boy bands, las redes y la cultura mediática.
¿Hasta qué punto consideras que estás escribiendo ficción y hasta qué punto estás trabajando con mitologías contemporáneas que ya existen en una imaginación colectiva? Claro, o sea, a mí me gusta escribir personajes reales, me gusta incluir críticas sociales en mis libros, me gusta escribir, por lo menos en los Jaded Boys, yo narro problemas dentro de la industria musical, cuento historias de celebridades que están pasando por situaciones que vemos usualmente plasmadas en los medios de comunicación. Yo estudié periodismo, entonces a mí me gusta hacer todo un research sobre el tema específico el que voy a contar, pero de una manera muy sutil, para que el lector no se sienta como abrumado de tanta información, pero que vea que los personajes, o sea, tienen tantas cualidades, tantas imperfecciones, porque no me gusta hacer personajes planos, me gusta hacerlo un poco más con problemas, que a veces me juega en contra porque dicen que los personajes son muy problemáticos, pero realmente me gusta que sean un poco controversiales, pero al final del día todos somos así, ¿no? O sea, tenemos nuestros traumas, nuestras debilidades, nuestras fuerzas, y así es como yo voy escribiéndolos. Por ejemplo, en los Jaded Boys, todo el tema de las músicas y de las celebridades es algo que conozco muy bien de fondo porque toda mi vida he sido muy fangirl y es algo que conozco pues como la palma de mi mano y yo se lo voy incluyendo dentro de una perspectiva más de ficción y también resaltando pues ciertos lugares de Panamá y detalles que me gustan en las novelas de comedia romántica. Esto es una de las cosas que ya señalaste, que hay un prejuicio que identifica lo romántico con lo superficial. Tú misma nos estás diciendo lo contrario, porque muchas de estas historias abordan el poder, la identidad, la clase, las expectativas sociales. Y en tu última novela, en Una Navidad en Boquete, haces una crítica muy dura al sistema de salud de Panamá. ¿Crees que los temas serios se deben colar también en la novela romántica, aunque no se anuncien como tales? 100%. Yo hace unos meses estuve en un panel en una convención de romance en Los Ángeles, donde fui a un panel que hablaba sobre los disabilities en la novela romántica y de escritoras que tienen disabilities que son invisibles o también que tienen diabetes o enfermedades crónicas, que son importantes incluirlos porque los personajes no pueden, o sea, todos somos tan amplios y todos sufrimos de diferentes cosas o pasamos por diferentes enfermedades o también vivimos diferentes situaciones en la vida diaria. Entonces yo siento que para mí es muy importante incluir todo ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, el sistema de salud de Panamá es un problema que que nos influye a todos, nos afecta a todos a pesar de cualquier estrato social. Entonces es algo que yo quería incluir porque para mí es muy importante que quizás en 20 años alguien lo lea y diga, wow, esto es así, que vivir, sí, esto era así y que ahora cambió. Entonces con el tiempo he tratado de incluir ese tipo de cosas en las historias para poder pues que la historia de la vida diaria cotidiana de Panamá o de los personajes panameños se vea influenciada pues dentro de los personajes. Bien, ahora, ¿tú crees que a ti se te ha exigido algo distinto que a los autores por ser mujer o por ser joven? Yo siento que es una mezcla de ambas, porque yo empecé a los 21 años, entonces ahora tengo 27 y con todo y que tengo bastante trayectoria, que he logrado ya reconocimientos, que he logrado ventas, récord de ventas, tanto en Panamá como afuera, todavía se me sigue exigiendo. Por ejemplo, hace un par de días me dijeron, tú no te has ganado un premio, nadie te va a tomar en serio. Entonces es como que, ok, pero si hubiera sido un hombre que tenga mi edad y ya tuviera 5 libros, no le estuvieran exigiendo lo mismo. Y no es que no esté en mis aspiraciones a ganarme un premio algún día, simplemente que, o sea, porque hay ciertos parámetros que unas personas deben seguir y otras no, no solamente por el género en el que nací, ¿saben? Entonces es como muy frustrante porque siento que a pesar de ser, o sea, siendo mujer, tengo que esforzarme a 1000 veces más que cualquier hombre. Y hace un par de días me acuerdo mucho que leí una entrevista de Isabel Allende que dijo, si una mujer hubiera escrito Un amor en tiempos de cólera, no lo hubieran tomado en serio. Entonces eso se me ha grabado porque siento que me siento muy identificada con eso y a pesar de que estoy creciendo en la industria, muchas veces sí siguen llegando los comentarios de por qué ella sí y yo no, del sexo masculino. Entonces es como, es frustrante, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Bien, si dentro de 50 años alguien leyera tus novelas sin saber nada de ti ni de este momento, ¿qué te gustaría que encontrara ahí? Es decir, no tanto en la historia de amor, sino en la mirada sobre el mundo, sobre el deseo, sobre las relaciones humanas. ¿Qué huella quieres que quede cuando desaparezca todo lo demás? Yo quiero que quede, que deje un precedente para que otras mujeres puedan haber dicho, ok, Mayra dejó
una huella dentro de la literatura romántica que siempre ha sido mi prioridad número uno, que crezca en el país y que puedan, 50 años después, que haya habido más escritoras después de mí, que jóvenes se sientan, dizque, wow, puedo vivir de esto, puedo hacer esto porque me gusta, puedo contar historias panameñas, porque hay mucho por contar en Panamá. Y quiero que, o sea, quede como un referente dentro de la literatura, no solamente esta, sino cualquiera otra, mis otras novelas, pero principalmente todas las que están más ambientadas en Panamá, porque me gusta resaltar lo nuestro, me gusta resaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra Navidad, porque una de las motivaciones para mí para escribir una Navidad en Boquete fue que yo estaba cansada de que estuviéramos viendo historias de nieve en Navidad y de países fríos que aquí en Panamá no tenemos, y yo quería escribir algo así, algo de nuestra Navidad, algo que es tan rica, que en Panamá siempre llueve para Navidad, que tenemos tamales, que tenemos música salsa tocando en las salas, en todas las salas de todo Panamá. Ese tipo de cosas yo quería resaltarlas, entonces eso es lo que quiero dejar, o sea, que el panameño se sienta orgulloso de lo suyo, que muchas chicas se sientan identificadas con Miranda y que sientan que pueden hacer esto, pueden contar historias panameñas desde una perspectiva más fresca, más juvenil también, que no todo tampoco tiene que ser tan aburrido, se puede decir. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias. Ya te digo, la leí en una noche, es divertidísima, se disfruta, así que ya saben, si a ustedes les gusta la literatura romántica, busquen a Mayra Broch. Gracias.